Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos y del que honestamente tenemos mucho que hablar. Ya saben que en este canal nos gusta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que involucra a dos nombres muy importantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, exacto, hoy vamos a hablar de las supuestas acusaciones de traición que se le han hecho a Can Yaman en relación a Demet Özdemir. ¿De qué va todo esto? Es verdad. Hay algo de cierto en todo el revuelo que se ha generado. Tranquilos porque vamos a desglosar todo, desde el principio hasta el final, analizando cada detalle, cada rumor y cada declaración. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que si son nuevos por aquí, les recuerdo que este es el lugar perfecto para estar al tanto de las últimas noticias del mundo de las novelas turcas, chismes, chismecitos y mucho más. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y unirse a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Vamos a ver qué es lo que está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. *** el comienzo, Erkenci y la explosión de la química ***. Empecemos por el principio, ¿de dónde viene todo esto? Para entender la situación, tenemos que remontarnos al momento álgido de la popularidad de la serie Erkenci, donde Can Yaman y Demet Özdemir compartían el protagonismo. La química entre ellos era innegable, simplemente explotaba la pantalla. Era como si el aire se electrificara cada vez que Sanem y Can se miraban, se tocaban, o simplemente compartían escena. La pasión, la complicidad, el juego de miradas, todo estaba ahí. Y como es costumbre en estos casos, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción no tardaron en surgir. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Comenzaron a shippearlos como locos. La comunidad de seguidores de la serie, tanto en Turquía como a nivel internacional, creció exponencialmente. Foros, redes sociales, fanpages, todo hervía con contenido dedicado a la pareja. Vídeos con los mejores momentos de Sanem y Can, análisis de sus gestos, comentarios sobre sus apariciones públicas juntos, todo alimentaba la ilusión de los fans. Y la verdad es que todos querían que fueran pareja en la vida real. Y es que, ¿quién no se enamoraría de una pareja así? La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo exitoso que regresa de sus viajes para hacerse cargo del negocio familiar, era una oda al romance. Sus constantes discusiones, sus acercamientos, sus secretos, sus momentos de ternura, todo estaba magistralmente interpretado por Can y Demet. El público se identificó con ellos, con sus sueños, con sus miedos, y con el amor que inevitablemente sentían el uno por el otro. *** La confirmación implícita, gestos, miradas y rumores ***. Aunque ni Can ni Demet confirmaron una relación, la cercanía entre ellos, los gestos de cariño y la forma en que se miraban, alimentaron aún más los rumores. En eventos públicos, alfombras rojas y entrevistas, se notaba una conexión especial. Sonrisas cómplices, miradas que se prolongaban, caricias sutiles, todo era interpretado como una señal de que algo más estaba pasando entre ellos. Era inevitable y en realidad, era muy romántico. La gente se enamoró de ellos, de la pareja que hacían, y todos querían que su historia continuara fuera de la pantalla. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Revistas del corazón, programas de televisión y portales de noticias dedicaron amplios espacios a analizar la supuesta relación de Can y Demet. Fotos, vídeos, análisis de expertos en lenguaje corporal, todo se utilizaba para intentar descifrar la verdad. Los fans por su parte participaban activamente en este juego, compartiendo sus propias interpretaciones y especulaciones en las redes sociales. La falta de una confirmación oficial por parte de los actores solo sirvió para alimentar aún más la intriga. ¿Por qué no confirmaban su relación? ¿Estaban esperando el momento adecuado? ¿Querían proteger su intimidad? O quizás, no querían revelar la verdad por alguna razón. Las posibilidades eran infinitas y la especulación, por supuesto, no se detuvo. *** El fin de la historia, ¿qué pasó realmente? ***. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, la verdad es que la historia entre ellos, al menos públicamente, no llegó a buen puerto. La relación, si es que alguna vez la hubo, parece que no prosperó. Y aquí es donde comienzan a surgir las acusaciones y los rumores. Oh. ¿Que no funcionó? ¿Qué pasó entre ellos? Y lo más importante, ¿realmente hubo una traición por parte de Can Yaman? La ruptura o el distanciamiento fue gradual, pero perceptible. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, los mensajes en las redes sociales se hicieron menos frecuentes, y la distancia entre ellos se hizo evidente. Los fans, que habían soñado con el felices para siempre, se sintieron decepcionados y comenzaron a preguntarse qué había ocurrido. ¿Qué había roto la magia? ¿Qué había terminado con ese amor que parecía tan prometedor? Asterisco asterisco las acusaciones, un mar de rumores y especulaciones asterisco asterisco. Las acusaciones, que han circulado por diversos medios y redes sociales, sugieren que Can Yaman pudo haber actuado de manera desleal hacia Demet Özdemir. Se habla de supuestos comentarios despectivos que habría hecho sobre ella, de supuestas infidelidades o de un distanciamiento abrupto que, según los rumores, habría afectado profundamente a Demet. Los detalles de estas acusaciones son difusos y poco precisos. Se menciona una supuesta actitud arrogante por parte de Can, quien supuestamente habría subestimado el talento de Demet y habría menospreciado su trabajo. También se habla de supuestas relaciones con otras mujeres, que habrían sido la causa de la ruptura. Y por supuesto, no faltan las especulaciones sobre las motivaciones de cada uno, quién traicionó a quién. ¿Quién fue el culpable del fin de la historia? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que la información es limitada y, en su mayoría, proviene de fuentes no verificadas. Es decir, son rumores, chismes, interpretaciones, y es muy difícil saber qué es real y qué es inventado. Las redes sociales, lamentablemente, son un caldo de cultivo para la desinformación, y muchas veces, los rumores se propagan como la pólvora, sin que haya una base sólida que los respalde. La falta de declaraciones oficiales por parte de Can y Demet solo ha contribuido a alimentar la especulación. El silencio, en este caso, se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado, protege su privacidad y evita la exposición mediática. Por otro, alimenta la curiosidad y la fantasía de los fans, quienes no dudan en interpretar cada gesto y cada palabra como una confirmación de sus sospechas. Asterisco asterisco puntos clave de las acusaciones, supuestas infidelidades y desaires asterisco asterisco. Uno de los puntos clave en estas acusaciones es la supuesta relación de Can Yaman con otras actrices y mujeres durante el tiempo en que se rumoreaba su romance con Demet. Se dice que esto habría lastimado mucho a Demet, quien, según los rumores, sí estaba enamorada de Can. Esta supuesta infidelidad, o serie de infidelidades, habría sido el detonante de la ruptura. Es importante destacar que estas acusaciones no están respaldadas por pruebas concretas. No existen fotos, vídeos o testimonios que confirmen la existencia de estas relaciones. Sin embargo, el rumor persiste y se ha convertido en un elemento central de la narrativa sobre el fin de la relación. Otro punto importante son los supuestos comentarios despectivos que Can habría hecho sobre Demet. Se dice que habría menospreciado su trabajo y que habría menospreciado su personalidad. Estos comentarios, que habrían llegado a oídos de Demet, habrían afectado su autoestima y habrían generado un ambiente de tensión entre ambos. Es importante ser cautelosos con este tipo de información. Las acusaciones de infidelidad y los comentarios despectivos son muy graves, y pueden dañar la imagen y la reputación de las personas involucradas. Por eso es fundamental analizar la información con espíritu crítico y no dejarse llevar por los rumores. Asterisco asterisco el silencio como respuesta, ¿qué significa asterisco asterisco? Es importante destacar que hasta la fecha, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ninguna de estas acusaciones. No han hablado abiertamente sobre el tema, y esto, de alguna manera, alimenta aún más la especulación. El silencio en este caso puede ser interpretado de diferentes maneras. ¿Es una forma de evitar el escándalo? ¿Es una señal de que no quieren alimentar más los rumores? ¿O simplemente es una decisión personal de no hablar sobre su vida privada? La decisión de no hablar sobre el tema es comprensible. Las acusaciones son delicadas y pueden afectar negativamente la imagen de ambos actores. Además, hablar sobre el tema implicaría entrar en un conflicto público que podría dañar su carrera profesional y su vida personal. Sin embargo, el silencio también puede generar interpretaciones erróneas.
Algunos fans pueden interpretarlo como una confirmación de las acusaciones, mientras que otros pueden verlo como una señal de que están protegiendo su privacidad. En cualquier caso, el silencio no ayuda a aclarar la situación y deja el camino abierto a la especulación. *** La carrera de Can Yaman, éxito y las sombras del pasado ***. En cuanto a Can Yaman, su carrera ha seguido viento en popa. Ha trabajado en producciones internacionales, se ha ganado el reconocimiento del público y ha construido una imagen de galán, de actor exitoso. Después de Erkenci Kuş, Can ha protagonizado otras series de éxito como Bay Jail y Sandokan. También ha participado en producciones internacionales, lo que ha consolidado su fama y le ha permitido llegar a un público más amplio. Sin embargo, las acusaciones de traición han seguido persiguiéndolo, aunque no hayan afectado su carrera profesional de manera significativa. Pero sin dudas, la sombra de las acusaciones siempre estará presente, al menos en la mente de los fans más dedicados. Cada vez que Can aparece en público, cada vez que se le pregunta sobre su vida privada, las acusaciones vuelven a resurgir. Can ha intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Ha evitado las polémicas y ha intentado proteger su intimidad. Sin embargo, la fama y el éxito a veces conllevan un precio. Y en el caso de Can, ese precio parece ser la constante exposición a los rumores y las especulaciones. *** El camino de Demet Özdemir, éxitos y discreción ***. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series, ha consolidado su carrera como actriz y ha demostrado ser una profesional muy talentosa. Después de Erkenci Kuş, Demet ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su vida privada, como la de Can, ha sido objeto de especulaciones, pero ella, al igual que Can, ha mantenido un perfil discreto. Es decir, no ha alimentado las polémicas. Demet ha preferido centrarse en su trabajo y en su desarrollo profesional, dejando de lado las especulaciones y los rumores. La actitud de Demet, en este sentido, es admirable. Ha sabido mantenerse al margen de las polémicas y ha evitado entrar en conflictos públicos. Ha demostrado ser una persona madura y profesional, que sabe priorizar su trabajo y su bienestar personal. *** Que podemos aprender: cautela, respeto y sentido común ***. Ahora, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son el pan de cada día, y es importante tener un espíritu crítico y no creer todo lo que vemos. La información que se difunde en Internet y en los medios de comunicación, muchas veces, no está verificada y puede ser manipulada. Por eso es fundamental contrastar la información, consultar diferentes fuentes y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. En segundo lugar, es importante respetar la privacidad de las personas. Can Yaman y Demet Özdemir son figuras públicas, sí, pero eso no les da derecho a invadir su intimidad. Tenemos que recordar que son personas con sentimientos, con vidas privadas, y que tienen derecho a decidir si quieren o no hablar sobre sus relaciones. La fama no debe ser una excusa para violar la privacidad de nadie. Es fundamental respetar los límites y no entrar en terrenos que no nos corresponden. En tercer lugar, es fundamental no tomar partido sin conocer la verdad. Las acusaciones de traición son graves, y es importante no juzgar a nadie sin tener pruebas. Es muy fácil emitir juicios rápidos, pero lo más sensato es esperar a que la información sea verificada antes de tomar una postura. Debemos ser conscientes de que las historias tienen múltiples caras y que la verdad, muchas veces, es compleja y difícil de desentrañar. Finalmente quiero decirles que aunque nos encantan los chismes y los dramas del mundo del entretenimiento, lo más importante es disfrutar de las series, de las películas, de los actores que tanto admiramos sin involucrarnos en polémicas que en muchos casos son infundadas. El mundo del entretenimiento es un espacio de diversión y entretenimiento, y no debemos permitir que las polémicas y los rumores nos roben la alegría de disfrutar de las historias y de los personajes que tanto nos gustan. *** En resumen, un misterio sin resolver ***. En resumen, el tema de la supuesta traición de Can Yaman a Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Las acusaciones existen, pero la información es limitada y no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas.
Lo más sensato es mantener la mente abierta, ser cautelosos con la información que consumimos y respetar la privacidad de las personas. La verdad probablemente solo la conocen Khan y Demet. Y quizás sea mejor que se mantenga en secreto. *** Mi opinión personal. Reflexiones sobre un rumor ***. Y ahora, como siempre, me gustaría dar mi opinión personal sobre este tema. Creo que es importante analizar la situación con cautela y no dejarnos llevar por los rumores. Las acusaciones de traición son muy graves, y es fundamental no emitir juicios rápidos sin tener pruebas concretas. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados cuando una pareja de ficción no funciona en la vida real. Sin embargo, debemos recordar que los actores son personas, y que tienen derecho a decidir sobre su vida personal. No debemos exigirles que revelen detalles de sus relaciones, ni debemos juzgarlos por sus decisiones. Creo que es importante disfrutar de las series y de los actores que tanto admiramos, sin involucrarnos en polémicas que en muchos casos son infundadas. Debemos ser conscientes de que el mundo del entretenimiento es un negocio, y que los rumores y las especulaciones forman parte del juego. En el caso de Khan y Demet, creo que ambos son profesionales talentosos que han sabido construir carreras exitosas. Debemos respetar su privacidad y no dejarnos llevar por los rumores. Debemos disfrutar de su trabajo y agradecerles por la alegría que nos han brindado a través de sus interpretaciones. *** Conclusiones y expectativas, ¿qué nos depara el futuro? ***. En definitiva, el tema de la supuesta traición de Khan Yaman a Demet Özdemir seguirá generando debate y especulación. La falta de confirmación por parte de los actores y la naturaleza difusa de las acusaciones mantendrán viva la llama de la curiosidad. Lo que sí podemos esperar es que ambos actores sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Khan Yaman, con su talento y su carisma, seguirá conquistando al público internacional. Demet Özdemir, con su talento y su profesionalismo, seguirá demostrando su valía como actriz. Esperamos que ambos encuentren la felicidad en sus vidas personales y que puedan disfrutar de su éxito sin tener que lidiar con rumores y especulaciones. Les deseamos lo mejor y esperamos seguir disfrutando de su trabajo en el futuro. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan polémico. No olviden que, como siempre, estoy abierto a sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en las acusaciones? ¿Qué esperan del futuro de Khan y Demet? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre el mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.